Bueno, pues buenos días a todos los oyentes, amigos que nos estén oyendo en esta mañana, como todos los devocionales. Bueno, comentarles que la semana pasada no pudimos transmitir, tenía todos mis apuntes en el ordenador y me explotó el cargador. Lo que carga, lo que va al enchufe, explotó y no pude tener ninguno de los apuntes. Yo estoy acostumbrado siempre a todo por ordenador y se me explotó. Al final pues necesito conseguir el cargador y nada, a ver si el cargador nuevo que compre pues le puede dar y nuevamente pueda volver a trabajar ahí con el ordenador para traer el devocional. De todas maneras, bueno, hoy sigo también sin ordenador, pero vamos a hacerlo con la Biblia antigua, además que aquí también tengo apuntes y tal. Y, y nada, continuar con la palabra de Dios, con el devocional, sí. Y hoy quiero poder traer un poco lo que también ha estado predicando el pastor ayer un poco. Y es algo muy sencillo, es algo que es muy básico, sí, pero bueno, es algo que bueno, que sentía de poder darlo, sí. Tenía preparado varias enseñanzas, pero bueno, quiero poder leer esto para poder entender algo bastante crucial, sí. Bendiciones a mi mamá Juana, que está ahí oyéndome. Un abrazo gigante más. Eh, y nada, bueno, pues voy a continuar con la palabra de Dios, ¿sí? Para aquellos que lo estén oyendo esto por primera vez, soy el maestro Cristian, de la Iglesia Cristiana Casa de Dios y Puerta del Cielo, ¿sí? Aquí en Alcalá de Guadaira, Sevilla. Luego ya daré los horarios y tal, ¿sí? Voy a continuar con la palabra, voy a empezar con la palabra para poder aprovechar bien el tiempo, aunque ya le digo que hoy va a ser un poco más cortito, ¿sí? Eh, Quiero hablar de Juan 3, que es la historia de Jesús y Nicodemo, para poder entender algo crucial, ¿no? Que creo que es necesario entender, ¿sí? Mire, en Juan 3 pone así, en el Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Bien, pues aquí hay mucho para poder dar. Hay algo que creo bueno, que ya lo hemos también explicado desde mucho antes, que es que aquí nos dan digamos, dos niveles. El primero es ver el reino y luego entrar, ¿no? Y nos da requisitos para poder hacerlo, ¿no? Quiero centrarme un poco en el primero y poder desarrollarlo un poco para poder entender algo que bueno, que yo leyéndolo y estudiándolo, y además que también me lo preguntaron y creo que va a ser muy bueno de poder responder. Y es en, bueno, Juan 3 que pone, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, a todo esto se nos planteó una pregunta, o bueno, vi que también en el programa de ayer realizaron una pregunta, que fue, ¿cómo sé si he nacido realmente de nuevo, no? ¿Cómo sé si he nacido de nuevo? Porque quiero estar seguro, ¿no? O segura, o lo que sea, ¿no? De poder entender que he nacido de nuevo. Entonces, claro, esto me llevó a poder desarrollar esto para poder entender que uno no puede decir que ha visto el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Y esto consta en creer, ¿no? O sea, cuando tú crees en Dios, realmente, vale, le estás dando un paso. Pero hay algo que es nacer de nuevo que nos identifica, ¿no? Y esto está en las cartas de Juan también. Qué curioso que el Evangelio de Juan habla de este pasaje de Nicodemo. Y luego en el Evangelio de Juan nos habla también del nacimiento, ¿sí? De lo que nace de Dios. Y en la primera carta de Juan, el capítulo 3 9
Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 7 de la primera carta de Juan, pone, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces aquí nos están dando dos requisitos fundamentales para nosotros examinarnos y poder decir, ¿he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo? Realmente el que es nacido de nuevo no va a practicar el pecado. No va a vivir en esa vida de pecado. Va a evitar poder conformarse con el pecado. Y una de las cosas primordiales que me llamaba la atención es el amor. Tienes que amar. Realmente en alguien que ha nacido de nuevo no puede dar cabida al odio, no puede dar cabida al rencor, no puede dar cabida a una falta de perdón, porque no colinda con realmente lo que es nacido de Dios. Todo lo que es nacido de Dios es amor, y todo lo que es nacido de Dios realmente también tiene que amar, porque eso es una característica de Dios, el amar. Eso es algo que a Él le envuelve, no es algo que a Dios realmente le define, que es el amor. Entonces nosotros también tenemos que amar, tenemos que realmente huir del pecado, tenemos que no tolerarlo en nuestra vida. No podemos nosotros tolerar el pecado o no podemos tolerar el pecado en nuestro hogar. Es algo que no podemos, porque realmente el que es nacido de Dios va a defender esos dos pilares clarísimos. Entonces, cuando tú tienes esos dos pilares claros, que es el amar y el que no practiques el pecado, entonces tú ya estás viendo el reino de Dios. Tú ya lo vas a estar viendo el reino de Dios, para que luego más adelante, que ya también lo vamos a explicar, pues puedas entrar. Pero lo primordial, antes que entrar, tenemos que ir por orden, es verlo. Porque si yo no lo veo, ¿de qué me va a servir? Iré de ciego. Entonces, qué importante es realmente que nosotros podamos entender que si nosotros venimos de Dios, debemos tener esos dos pilares fundamentales, esos dos pilares clarísimos. No confundirnos, no decir, no, para nada, no buscar excusa, sino que directamente revisar nuestro amor y revisar cómo está nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos practicando el pecado? ¿Nos hemos conformado con el pecado? No, yo soy así, así voy a seguir, da igual, que quien me quiera que me aguante. No, realmente son cosas fundamentales. Y esto realmente ha hecho mucho daño, porque realmente se ha pensado que eran nacidos de nuevos todos. Y a lo mejor alguien que hizo una oración o que comenzó a creer, que creer creen muchos, no ha practicado estas dos cosas que definen a un nuevo nacido, que es realmente el amar y el no vivir en pecado. Entonces, una persona que dice creer, una persona que realmente ha hecho la oración, va algún domingo, pero luego de lunes a sábado practica el pecado, sigue su vida igual, no practica el amor, ha hecho mucho daño, porque la gente ha pensado de que ese era un nacido de nuevo, un nacido de Dios, y no lo era. Entonces es muy importante que nosotros podamos llegar a entender esto, que es crucial, ¿no? Para poder ver el reino de Dios, practicar eso realmente. Porque claro, yo luego leyendo esto entendí algo crucial, que es el reino de Dios tiene que moverse con amor. Y el amor no son besos, no son abrazos, porque ese es un amor muy básico, un amor muy afectivo, muy de una primera dimensión del amor, ¿no? Cosa que ya he predicado varias veces. Sino que realmente nosotros tenemos que ver el amor en todas sus dimensiones, ¿no? Y entiendo que el amor es corregir, entiendo que el amor es dar, entiendo que el amor, como dice en 1 Corintios 13, todo lo va a soportar, todo lo va a aguantar, realmente va a estar ahí. Entonces, entiendo por qué en el reino de Dios se necesita amor. Porque cuando no hay amor en el reino de Dios, se hacen atrocidades, se hacen muchas cosas que no van a estar del todo correctas, del todo bien encaminadas.
Entonces, para poder ver el reino de Dios como realmente Cristo le estaba comentando aquí a Nicodemo es: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo preguntaba: ¿pero cómo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Esto qué es? ¿No? Explícame. Porque a lo mejor Nicodemo no estaba practicando el pecado, pero a lo mejor a Nicodemo le faltaba realmente ese amor en todas las dimensiones. A lo mejor a Nicodemo sí era alguien afectivo, pero a lo mejor lo que pasaba con Nicodemo es que no permitía cosas, no corregía, y el corregir también es amar. Entonces, es muy importante que nosotros digamos: estoy viendo el reino de Dios. Todo lo que venga a ir en contra de lo que es nacido de Dios no es reino de Dios. No lo estás viendo. Si a ti te dicen que puedes pecar todo lo que quieras, que hay mucha gracia, peca, da igual, confórmate con el pecado, no busques la mejoría. No es reino de Dios. Si tú estás viendo un sitio donde solo ven para ti, donde no te cuidan, donde realmente no hay nada afectivo, donde realmente no te están amando en todas las dimensiones, no te están revelando, no te están cediendo el tiempo, no te están dando de la palabra, no es el reino de Dios. Entonces hay que ver bien el reino de Dios. Tengo que verlo bien, porque si yo realmente lo veo bien, voy a entender que voy a estar entrando en lo correcto. Porque el problema aquí ha sido... Sé que todo esto que estoy explicando es muy básico, pero lo veo necesario explicar. Sé que muchos a lo mejor han visto algo que creían que era reino y no lo era. Entonces han entrado a algo que era todo menos reino. Y han salido gente dañada, decepcionada, traumada. Y es una pena. Porque realmente para poder ver el reino de Dios, el correcto, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es importante el hecho de poder ser nacidos de Dios, ¿no? Y en Juan, aparte también dice: todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera carta de Juan 3:9. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él. El nacer de nuevo es algo que evidentemente sucede una vez, ¿no? Igual que todo el nacimiento, todo se refleja en lo natural. Yo en lo biológico he nacido una vez. Salí por mi madre y aquí estoy. No estoy naciendo constantemente. En el Evangelio pasa igual. Hay un nacimiento igual, pero luego hay que mantener algo, que es la simiente de Dios. Al igual que en lo natural, cuando yo nazco, porto la simiente y la genética de mis padres. De igual manera, cuando tú naces de nuevo, que se supone que tiene que ser una vez, una de las evidencias claras es que tú vas a tener que seguir o permanecer en la simiente de Dios, en su genética, en proveniente de Dios y todo lo que caracteriza a Dios. Por eso cada vez nos tenemos que parecer a Él. Claro, a Nicodemo esto se le planteó una pregunta que era que ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque Nicodemo aquí lo estaba viendo todo en el plano natural, ¿no? Y dice, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Voy a leer nuevamente el 5. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? El apóstol Hugo también ha estado predicando estos días atrás
un poco haciendo un símil de estos dos niveles con el tabernáculo, ¿sí? Y la verdad es que está bastante interesante, pero yo quiero hoy poder ir a Génesis 1 para poder entender un poco cómo es también nacer de agua, como dice aquí, de agua y de espíritu, ¿sí? Y esto me hace entender muchas cosas, porque realmente cuando tú naces de nuevo ves el reino de Dios, pero cuando tú realmente naces de agua y de espíritu, entras en el reino de Dios. Y eso va a requerir un requisito bastante importante, ¿sí? En Génesis 1 vemos algo con agua y espíritu, que me llama mucho también a mí la atención, y que puedo entender que eso es un nacimiento de nuevo, y vamos a ver el qué es para poder entender qué es realmente entrar al reino, ¿sí? Dice así, Génesis 1, la creación, ¿sí? Voy a leer a partir del 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Aquí hay mucho, porque puedo entender de que cuando tú naces de nuevo, a través de una oración de fe, a través de una oración de salvación, a través del creer, a través de la fe, porque realmente se necesita fe para poder nacer de nuevo, tú ves el reino de Dios, y uno de los requisitos va a ser lo que hemos hablado, ¿no? Realmente el nacer de nuevo, al portar la simiente de Dios, no se vuelve atrás. Uno que realmente ha nacido de nuevo no puede volver atrás. Tiene que haber un cambio, una evidencia grande. Cuando yo nací de nuevo, cambié para bien en muchísimas cosas. En muchísimas cosas. Yo antes era de un carácter muy ingobernable. Rehusaba la autoridad de mis padres, no. Era alguien muy explosivo. Y cuando nací de nuevo y cuando conocí al Señor y cuando nací de nuevo, que fue en 2013, realmente cambié. Y sí, evidentemente el cambio no fue automático porque el cambio es un proceso. Pero nunca más he vuelto a tener el comportamiento que tenía yo de antes. Porque tienes que portar la simiente, siempre tienes que ir buscando la mejora, la mejoría, ¿sí? Siempre. Entonces, luego para entrar hay que nacer, perdón, de agua y de espíritu, ¿sí? Perdón. Y eso de agua y de espíritu siempre a mí me lleva al Génesis para entender cómo cuando la tierra estaba desordenada y vacía, sucedió algo, ¿no? Que era que el espíritu no se movía sobre la misma faz que se movían las tinieblas, porque las tinieblas se movían por la faz del abismo, y el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Aquí hay espíritu y agua, como lo mencionó Cristo a Nicodemo, todo el que nace de agua y del espíritu. Aquí está igual. Cuando nosotros venimos a Dios y comenzamos a ver el reino, comenzamos a ejercitar un cambio, que es el que realmente nos represente el amor y el dejar de pecar. Pero una de las cosas que realmente para poder entrar al reino de Dios necesitamos es nacer de agua y de espíritu. Y cuando el agua y el espíritu se juntan, ordenándolo todo, es cuando Dios dice, sea la luz, y la luz es. Entonces, ¿qué es nacer de agua y de espíritu? Cuando en ti se genera la luz. Ya no se trata de no pecar, ya no se trata de portar el amor, que es algo importante para ver el reino de Dios, sino que para que tú entres, tú te tienes que convertir en un hijo de luz. Y aquí a lo largo de la palabra nos menciona que Dios es Padre de luces. ¿Cómo Dios va a ser Padre de luces? Porque es Padre de aquellos que han entrado en el reino de Dios. ¿Cómo? Nacidos de agua y de espíritu. Porque cuando el espíritu y el agua se juntan, ordenando una tierra desordenada, como lo puede ser nosotros somos figura de esa tierra desordenada, porque cuando venimos a Dios, venimos desordenados, venimos vacíos, venimos como estaba la tierra por aquel entonces. Entonces,
hay un abismo dentro de nosotros y hay una tiniebla, un desconocimiento, un pecado. Pero viene el Espíritu y empieza a moverse sobre la faz de las aguas, y eso lo que hace es que genera una luz en ti. Cuando genera una luz, tú eres un hijo de luz, como menciona la palabra. Y un hijo de luz es un hijo del día, como menciona en Timoteo. Vamos a ir. No, no era Timoteo, es Tesalonicenses. El libro de Tesalónica. Vamos. Le pido disculpas nuevamente, como hoy no tengo el ordenador, voy un poco más lento. Ya con las tecnologías me he acostumbrado yo a lo tecnológico, a tenerlo ya todo apuntado, a tenerlo todo. Miren, en 1 Tesalonicenses 5, aquí menciona un poco los hijos del día, ¿sí? Voy a leerlo entero. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿sí? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso es algo que ya he predicado y que hemos predicado muchísimo, que se dice que Dios va a venir como ladrón en la noche, pero a nosotros no nos tendría que pillar como ladrón en la noche. La gente dice, no, nadie sabe, nadie va a estar preparado, puede venir. No. Aquí, en la carta de Tesalonicenses 5, pone que realmente dice de que sí, que el Señor viene como ladrón en la noche, pero dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Pero lo importante aquí es, a Nicodemo va de noche y le pregunta a Cristo, realmente le hace una pregunta, ¿no? De, sabemos que tú vienes de Dios, no sé qué. Y claro, Cristo le comienza a hablar del reino de Dios y de que hay dos fases, verlo y entrar. ¿Tú quieres verlo? Nace de nuevo, a través de una fe, a través de una creencia, a través de la fe realmente, ¿no? Lo que nos ha estado predicando también un poco el apóstol Lugo, a través de ese creer, ¿no? Y hay características que te tienen que seguir como las que he mencionado, ¿no? Esto todo también lo he dicho porque surgió esa pregunta, ¿no? También ayer en el programa del pastor, que estuvo hablando claro, le preguntaron qué era nacer de nuevo, ¿no? Y lo respondió también el pastor, pero bueno, quería también dejarlo aquí claro. Pero luego, para poder entrar el reino de Dios, tienes que entrar siendo un hijo del día. Tienes que entrar siendo un hijo de luz. Tienes que entrar siendo luz. Y alguien de luz, y ya con esto acabo, ¿sí? Sé que hoy es cortito. No duerme, amado. Está vigilante todo el tiempo. La sobriedad es algo que va a estar ahí. El ser sobrio. Entonces, es importante que nosotros podamos entender estos dos niveles. Sé que hoy es algo que ya lo habrá oído 1000 veces, varias veces, pero es necesario que podamos entender esas diferencias, ¿sí? Una amiga mía me estaba comentando, porque ella tiene
en la universidad reuniones con jóvenes cristianos de la universidad y se reúnen en los parques de ahí de Sevilla. Y bueno, tienen sus devocionales, tienen sus pensamientos, abren la Biblia, leen todos un mismo versículo y luego cada uno opina lo que piensa, trae uno lo que Dios le haya enseñado. Está muy bien. Y claro, trajeron algo, mi amiga que empezó a hablar de un poco del por qué nos llamamos hermanos y tal, ¿no? Salió el tema de la hermandad, ¿no? De que muchas veces nosotros nos movemos por la iglesia y llamamos a nuestro hermano hermano, ¿no? Porque todos somos de un mismo Dios, todos creemos en un mismo Padre y eso está bien. Pero mi amiga fue muy valiente y planteó una pregunta porque alguien trajo un poco el sentido de la unidad, de la comunión, y ella dijo, yo creo, y es algo que es correctísimo, que yo también lo opino igual, ella dijo, realmente todos somos criaturas de Dios, porque somos creación de Dios. Dios nos ha creado y estamos dentro del plan de Dios, porque si no estuviésemos dentro del plan de Dios, no hubiésemos ni nacido. Estamos aquí en la tierra, Dios ha permitido que estemos aquí en la tierra, Dios es nuestro creador, todos somos creación de Dios, pero no todos son mis hermanos, porque no todos son hijos de Dios. Claro, fue valiente al decirlo, pero yo opino igual. La semana pasada no pude traer la enseñanza, como les he comentado, se me rompió el cargador, no tengo ordenador para poder coger los apuntes, por eso hoy también he traído esto y está siendo hoy un poquito más corto, un poquito más, sí, un poquillo menos organizado, pero porque me he tenido ahí que coger de apuntes y tal. Entonces las tecnologías, pero como siempre dice mi pastor, tampoco nos desacostumbremos de la Biblia, porque no sabemos si en algún momento solo vamos a tener esta herramienta, ¿no? Aparte, evidentemente, tenemos los móviles, tenemos los ordenadores, pero por cualquier casual siempre tenga su Biblia para que nunca le falte, ¿no? Mira, a mí me ha venido hoy estupendo. Pero yo la semana pasada no pude, pero la siguiente, sí que es verdad de que estuve predicando yo de lo que es realmente un hijo de Dios. Porque a nosotros se nos dio un poder de un proceso, como ya lo sabe que es que, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el poder, el proceso, la potestad de llegar a ser, de ser hijos de Dios. No dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hijos de Dios. No, menciona un proceso. Lo comparé también con que dice en la palabra de que cuando tú naces de nuevo, nueva criatura eres. O sea que realmente sí eres creación de Dios, por supuesto, pero no todos son hijos de Dios. Y hablé que realmente había dos niveles de los hijos de Dios, que eran a quien Dios tiene por hijo, soporta la disciplina, y a quien Dios tiene por hijo, azota, ¿sí? Entonces hablé un poco de lo que era soportar la disciplina, y cuando tú soportas la disciplina y recibes la corrección de Dios, tú estás caminando para llegar a ser hijo de Dios. No todos entran en la disciplina de Dios. Entonces, claro, lo que dijo mi amiga a mí me llamó mucho la atención, porque ella dijo, no todos somos hermanos, no todos son mis hermanos. Claro, y a mí me llamó mucho la atención. Cristo también lo dijo cuando su familia vino a buscarlo. Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que realmente no todo el mundo, amado, ve el reino de Dios porque no ha nacido de nuevo. Y mucho menos entrar porque no ha surgido la luz en ellos. Es otro nivel. Hay muchos que han nacido de nuevo, pero no le ha surgido la luz. Y es necesario que en nosotros surja la luz para poder entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es figura también del huerto del Edén. Y para entrar en el huerto del Edén tienes que ser luz también. Y para ser luz hay que, como he dicho, en la tierra desordenada, el espíritu se tiene que mover por la faz de las aguas para que sea luz. Y una de las características de luz está en Tesalonicenses 5. Por eso la palabra dice que Dios sí es Padre
de todo lo creado, pero es Dios de todo lo creado y Padre de luces, ¿sí? Entonces, muy importante y crucial que podamos entender eso, ¿sí? Amén. Pues nada, yo quiero hacer una oración para ya poder despedirme. Sé que hoy ha sido un poquito más corto, le pido disculpas. Para la semana que viene, Dios permita que ya pueda tener el ordenador para traerlo todo un poco más organizado, con los apuntes, con todo un poco yo también más seguro. pero nada, bueno, pues vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias por este pequeño devocional. Dios mío, sabemos que es algo que hemos leído muchas veces, que ya lo sabemos, Padre, pero qué bonito también es recordar tus principios, qué bonito es recordar tus fundamentos, qué bonito, Dios mío, es poder examinarnos, Padre, para ver si estamos portando tu simiente, Padre, para ver si realmente estamos siendo luz, Dios mío. Gracias por esta palabra, Dios mío. Bendice a todo aquel que lo haya oído, Padre. Bendícele en sus labores, bendícele en su caminar, Dios mío, en tu reino. Bendícele en su caminar, Dios mío, en esto que es la batalla, Dios mío, del día a día, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues, nada, yo me despido. De antes voy a dar los horarios, ¿sí? Tenemos varios programas. Primeramente el lunes tenemos de 8 a 9 de la tarde. Todos son de 8 a 9 siempre, ¿vale? Pero algunos de la tarde, otros de la mañana. Pero siempre de 8 a 9, ¿vale? O de 8 en adelante. A las 8 de la tarde del día lunes tenemos el programa del pastor, donde nos está predicando, nos trae una enseñanza. Luego los días miércoles tenemos el programa de la pastora, de 8 a 9 también de la tarde. Todo es de la tarde hasta que diga yo lo contrario. El día jueves de 8 a 9 tenemos el culto, que es online, sí, que es a través de aquí de Facebook, sí. Les recomiendo poder oírlo también. Y los viernes de 8 a 9, en este caso de la mañana, tenemos el devocional con un servidor, ¿sí? Por último, los días domingos de 11:15, 11:30, estaré predicando yo para poder traer una enseñanza. Este domingo predico yo y los demás domingos predica el pastor, predica la pastora, ¿sí? Le invito a que pueda oírnos este domingo, que estaré yo trayendo también una enseñanza muchísimo más organizada, por supuesto. Y nada, pues nada, me despido. Un abrazo enorme, gigante. Bendiciones.